Primero que todo, expresar mi agradecimiento al portal contratacionenlinea.com por la invitación que me ha extendido para disertar un poco en un periodo breve un tema que está teniendo muchísima actualidad en la jurisprudencia del Consejo de Estado y está relacionado directamente con un principio universal del derecho. Estamos hablando del enriquecimiento sin causa. El tema pues ha merecido de todas maneras opiniones divergentes y de una u otra manera esto ha venido consolidando la construcción de unas estructuras jurídicas mucho más elaboradas y que de alguna manera procuren un mejor nivel de entendimiento y ojalá se lograra lo que ha venido sucediendo desde el mes de noviembre del año 2012 para acá, una línea de unificación jurisprudencial que permita tanto a los contratistas como a los particulares pseudocontratistas o cuasicontratistas, voy a decirlo de una vez en esos términos, entender las dinámicas y los alcances de lo que puede suceder respecto de esos patrimonios que de alguna manera parecieran tener garantías frente a las estructuras jurídicas cuando interactúan con las entidades estatales y que en ocasiones parecen no tener ese respaldo, o por lo menos no suficientemente como en épocas pasadas quizá sí pudo haber sucedido. Obligado es, para comenzar, digamos, este desarrollo o este desarrollo temático, recordar que el enriquecimiento sin causa pues ha venido considerándose desde la época romana como un instrumento de equidad, como un baluarte de justicia. Los estudiosos del derecho civil lo tienen más claro todavía cuando tuvieron la oportunidad en las aulas y después en la investigación académica quizás avanzar un poco desde el punto de vista de la evolución del derecho romano al derecho codificado y después con todas las transformaciones al derecho francés, de donde heredamos en buena medida esa fuente civil del enriquecimiento sin causa. Digamos esto para señalar cómo el enriquecimiento sin causa parte de una concepción de equidad. Es un parámetro que no se mide desde el punto de vista de la regla jurídica, sino desde el punto de vista de la apreciación que haga el juez frente a las situaciones o a las interrelaciones que se puedan presentar entre dos o más sujetos, generalmente dos patrimonios que se ven enfrentados uno frente al otro por circunstancias que no están sumamente reguladas, sumamente definidas en la legislación. La ley no les da un resultado y sin embargo para el juez pueden resultar situaciones injustas, contrarias a la moral algunas y finalmente convertidas en una especie de situaciones que, aunque injustas, y más tarde con el correr del tiempo se vuelven carentes de causa y entonces empezamos a desarrollar el concepto del enriquecimiento injustificado frente al enriquecimiento carente de causa o sin causa. Aquí entonces viene bien como en la jurisprudencia civil reiterada por la Corte Suprema de Justicia desde los años 30 para acá, el enriquecimiento sin causa obedece a un principio universal del derecho que también es objeto de debates en sede de casación, porque cuando se contraviene un principio también se puede poner en riesgo la seguridad jurídica y la equidad. Y ahí es cuando entonces el enriquecimiento sin causa aflora en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para ser aplicada en nuestro medio colombiano bajo unas reglas o con unos alcances y con unas estructuras que prácticamente lo que hacen es recoger todas las teorías como de Zimmerman, de Potier, de Josserand, pues para citar todos esos autores de línea extranjera universal, que son las fuentes que en Colombia, como en todos los países de la órbita y de esta concepción americana, suramericana, latinoamericana, lo han venido implementando siempre sobre la inspiración que dejó en nosotros las fuentes francesas y las fuentes romanas. Y entonces aquí es bueno el fragmento aquel de la Corte Suprema de Justicia
en donde se plantea que el enriquecimiento sin causa es, por encima de cualquier cosa, una fuente subsidiaria de obligaciones. Tan cierto es que cuando el maestro Yoserán planteaba en las fuentes de las obligaciones, las fuentes clásicas, al contrato, al delito, al cuasidelito, al cuasicontrato y a la ley, consideró la posibilidad de generar el enriquecimiento sin causa una quinta fuente de obligación, y ello por las mismas características que reviste el enriquecimiento sin causa, es decir, que es ante todo una regla de equidad y de justicia que suple los vacíos que no ofrece la convención menos el contrato, y que no se trata, cuando hablamos de enriquecimiento sin causa, de culpas o de dolos o de contravención a un precepto legal, porque son instrumentos que están recogidos, codificados, frente a los cuales hay lo que se llama fuente formal, y el enriquecimiento sin causa es ante todo fuente residual. Y entonces aquí viene bien, voy a permitirme de todas maneras, por tema de la brevedad, recordar cómo en sede de casación civil la Corte Suprema de Justicia ha destacado que el enriquecimiento sin causa corresponde a una pretensión planteada como una pretensión propia y específica a la cual acude el particular cuando carece de otra acción. A este respecto, el profesor Yoserán puntualizó que hay que añadir que la acción de inreverso se rehúsa también a quien perdió, por su culpa o por su hecho, otro medio de derecho. Este deberá sufrir las consecuencias de su negligencia o de su imprudencia. La acción de inreverso no pretende otra cosa que conjurar un hundimiento del orden jurídico que hubiera podido asegurarse bajo la égida de otra acción, lo puntualiza textualmente el profesor Yoserán. Con posterioridad reiteró la más notable de las características de la acción de enriquecimiento incausado, cuál es el de la subsidiariedad. Comillas, todo el mundo conoce que dicha acción se abre paso solo y en la medida en que no haya otro remedio que venga en pos del empobrecido. En otros términos, la vida de esta acción depende por entero de la ausencia de toda otra alternativa. Subsecuentemente, en el punto no es de recibo la coexistencia de acciones. Sobre planteamientos tan arraigados como el del profesor Yoserán, que recoge esa universalidad del enriquecimiento sin causa, reiterado muchas veces por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues ella se ha llegado a considerar como una especie de doctrina uniforme o estructura básica, que para invocar la acto inreverso como una acción restitutoria, una acción de regresar las cosas al estado anterior, que se den básicamente los 5 elementos que todos conocemos: que exista un enriquecimiento en cabeza de una persona, y ese enriquecimiento puede no ser necesariamente visto desde el punto de vista patrimonial como un aumento en el inventario, puede decirse que sea simplemente un ahorro de un esfuerzo, pero de alguna manera que cueste menos para el enriquecido. Correlativamente, un empobrecimiento que de la misma manera puede ser un esfuerzo adicional que fue descompensado, o como todos lo entienden, una disminución en el balance patrimonial del empobrecido. Desde luego, una ausencia de causa o una correlación que haga suponer y definir que ese enriquecimiento trajo consigo paralelamente el empobrecimiento. Y los dos elementos finales son los que le dan realmente la esencia y la autonomía al enriquecimiento sin causa, y es, en cuarto lugar, que no exista una fuente formal que le permita al empobrecido ir en pos de esa restitución, es decir, que ese empobrecimiento no sea el producto de alguna de las fuentes formales
entonces se habla de la fuente residual, es decir, que no provenga de un contrato, que no provenga de una disposición de la ley, menos que se trate de una conducta dolosa o culposa. Por último, se dice que con el enriquecimiento sin causa no se busca que las personas negligentes busquen sacar provecho de su propia negligencia, o quizás que se busque a través del enriquecimiento sin causa, digamos, superar una contravención a un orden jurídico. Es decir, no se puede a través del enriquecimiento sin causa utilizar un principio para vulnerar normas legales. Al principio no se puede acudir cuando el que acude al principio está de hecho vulnerando preceptos legales. Digamos que sobre esos 5 elementos estructurados del enriquecimiento sin causa es que ha venido desarrollándose en el derecho civil y en las relaciones entre personas todo ese bagaje y toda esa dinámica. Hay una posición, un ejemplo tradicional que ilustra mucho, suele señalarse en los foros académicos o en donde existen escenarios para entender mejor la dinámica. Se menciona una ladera o una falda o un terreno inclinado donde dos propiedades independientes la una de la otra hace que la una esté en la parte alta y la otra en la parte baja. Sucede que el propietario de la finca de la parte alta abona el terreno, pero finalmente por el deslizamiento, el desplazamiento o la gravedad, como se quiera llamar, hace que ese abono beneficie al propietario del terreno de la parte baja. Cuando el propietario de la parte baja ve sus cosechas fortalecidas con el abono que sembró desde la parte alta, pues él se muestra en una posición conveniente, en una posición favorecida, básicamente en un enriquecimiento. El que abonó el terreno, pues dice: yo me empobrecí. Y ahí entra la dinámica de no encontrar una fuente específica que le permita al que abonó el terreno en la parte alta recuperar ese patrimonio frente al enriquecido, porque ahí no se violó la ley, ahí no existe ley, allí no hay una convención, allí no hay una fuente específica, y entonces abandonamos las fuentes formales porque no las encontramos y necesariamente acudimos a las fuentes residuales. Y es cuando entonces el juez, al momento de resolver una eventual contienda sobre supuestos de esta naturaleza, pues va a tener que invocar un principio universal que no es otro que el enriquecimiento injustificado. Esto viene de la época del digesto, con esas notas sobresalientes del derecho romano, justinianero, si se quiere, en donde se decía que no es lícito, que no es sano ni justo que una persona se enriquezca en detrimento o con injuria de otro. Digamos que ahí viene justo ese desarrollo universal del enriquecimiento sin causa. Siendo, digamos, esas las particularidades que inspiran y que le dan fundamento al enriquecimiento sin causa como un principio universal del derecho, viene en nuestro medio la necesidad de aplicarlo, si las circunstancias así lo exigen, en las relaciones o en los conflictos que se suscitan entre los particulares y el Estado. Es decir, es cuando en la jurisprudencia del Consejo de Estado de los años 80 para acá viene mencionándose el enriquecimiento sin causa como fuente de derecho y quizás como fundamento para nutrir las sentencias judiciales que en ese entonces se venían profiriendo en ese alto tribunal de justicia, y era básicamente para resolver conflictos cuando no se poseía un contrato o el acto formal, ante la carencia de un acto jurídico formal y en consecuencia no revertirse el pago ni producirse pago alguno, nacía el conflicto y por ende la necesidad de plantear un debate sobre la base de que el particular que ejecutó prestación de dar o hacer en favor de una entidad estatal, pues si no se le paga, se empobreció, el Estado quizás se enriqueció. Entonces allí vinieron una serie de alternativas, una serie de debates en donde lo que más característico de todo ello quedó fue ver cómo no hubo una línea uniforme
En ocasiones el Consejo de Estado quiso emplear el instrumento del enriquecimiento sin causa para reconocer al contratista obras adicionales o mayores costos. En otras ocasiones interpretó la controversia contractual como una controversia extracontractual, o a veces a la inversa, en el entendido de que lo que el particular o contratista pretende no es otra cosa que buscar el equilibrio, buscar la equidad, buscar razones de justicia para lograr que su patrimonio no se vea empobrecido por circunstancias de informalidad, por circunstancias de hecho o por circunstancias, de alguna manera podemos decirlas, un poco irregulares. De todo ello han venido quedando en la jurisprudencia del Consejo de Estado, digamos, unas tendencias y unas épocas marcadas, unas con un criterio garantista, y hay que reconocerlo, así comenzó mostrándose la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a causas específicas para decir que no era justo que a un contratista no se le pagara todo lo que ejecutó y que todas sus expectativas, así estuvieran algunas de ellas enmarcadas por fuera de la regla contractual o de las cláusulas contractuales o de la minuta misma del contrato, pues había que pagarlas o reconocerlas, y para ello nada mejor que invocar el enriquecimiento sin causa. En otras ocasiones la situación era todavía más compleja, porque se trataba de aquellas situaciones en donde más enmarcadas en lo que se llama hechos cumplidos, que en el contrato mismo fueron también resueltas con invocación del enriquecimiento sin causa. Y en ocasiones también el tema suscitó debate cuando se trataba de aquellos que, aunque participaron en el proceso licitatorio de selección objetiva y de alguna manera fueron evaluadas sus ofertas y posiblemente hasta adjudicado el contrato, anticiparon todo lo demás para empezar a ejecutar la prestación sin la formalidad del contrato. Se menciona también el caso en que, aún existiendo el contrato, por falta de los trámites finales como es la aprobación de las garantías o el registro presupuestal, que ya sí es contratista, entonces empezaba a ejecutar el contrato entendiéndose que ya era contratista y que lo amparaba un vínculo jurídico formal. Cualquiera de todas estas circunstancias, en la medida en que generaban controversia y los asuntos llegaban al Consejo de Estado, era precisamente por la carencia de reglas puntuales que definieran con precisión cómo podrían resolverse esos asuntos, siempre pues a la luz de la equidad, a la luz de la justicia, a la luz de la razonabilidad, y buscando por encima de todo favorecer patrimonios que no pueden empobrecerse sin existir una causa que lo justifique. Aquí debe decirse, haciendo digamos esa ilustración universal, que una cosa es el enriquecimiento injustificado y otra muy distinta al enriquecimiento sin causa. Sobre enriquecimiento injustificado, la doctrina alemana ha sido precursora, y sobre ese tema es mucho lo que se ha avanzado en la legislación europea. La misma legislación suiza avanza sobre esos parámetros, pero la verdad, el enriquecimiento injustificado es un tema que solamente cobija a la órbita de las obligaciones. El enriquecimiento sin causa difiere del enriquecimiento injustificado en que, para que exista enriquecimiento sin causa, simplemente lo que hay que analizar es que no existe razón para que exista ese desbalance entre un patrimonio y otro. Cuando se habla de enriquecimiento injustificado, sería tanto como entrar en el rigor del contrato y verificar si el contrato fue justo o no fue justo. Si uno de los dos extremos de la relación jurídica contractual se benefició más que el otro, y entonces ahí habría como que pensar si realmente de eso se ocupa el enriquecimiento sin causa. Yo, en la obra que publiqué recientemente, hacía alarde del tema, citando la doctrina de Hernández Gil al exponer su pensamiento sobre ese tema y afirmar entonces que el enriquecimiento injusto pues constituye una de las finalidades generales del derecho de las obligaciones.
obligaciones, pues como debe ser. Allá encuentra sus razones de ser y en donde encuentra quizás mayores temas y mayores elementos para abordar la discusión, ofrece mayores alternativas. Pues ese es el régimen de las obligaciones. Si el comprador y el vendedor se hallan recíprocamente obligados a entregar el precio y la cosa, si el mandatario debe rendir al mandante cuentas de su gestión, si a consecuencia de la resolución del contrato procede la restitución de lo pagado, si me obligo siempre que se cumpla determinada condición, etcétera, etcétera, pues todo ello obedece en últimas a impedir injustas situaciones suficientemente reguladas en los códigos. Quizás todo ello se traduce en la imposibilidad de establecer como principio general del derecho la necesidad de un reexamen o revisión de todos los lucros obtenidos, de todos los enriquecimientos recibidos, pues ello, al decir del profesor Díaz Picasso, significaría tanto como pensar en una revisión de fortunas, lo cual pues suena absurdo. En uno de los apartes del libro aparece destacado, siguiendo a Díaz Picasso, que alrededor de los años 20, en la doctrina de los países situados en la órbita de la tradición francesa, comienza a producirse la sustitución de la antigua idea de enriquecimiento injusto por otra más jurídica que inspiró a los pensadores romanos cuando partieron de la existencia de una acción in reverso vinculada a la agencia oficiosa o gestión de negocio ajeno, y eso fortalecida por la visión actual de los juristas franceses Audry y Raoult, que la vinculan a la teoría del patrimonio. En ese sentido, pues hay que dejar bastante claro entonces que cuando se invoca el enriquecimiento injustificado, se está diciendo que el enriquecimiento se produjo por una situación justa o injusta, pero igual por una fuente específica. Si la ley, por decir algo, dispone que unos patrimonios se enriquezcan y otros se empobrezcan, justo o no, es la ley. Si un contrato, cualquiera sea, define que uno de los extremos de la relación contractual se enriquece más que el otro y se rompe un poco, digamos, la simetría o la conmutatividad, más allá de ser también un principio rector, no puede decirse que no, pues el tema lo debe resolver el régimen de las obligaciones, el régimen de los contratos, al fin de cuentas la regla jurídica o, si se quiere, el derecho civil. De lo que se trata entonces es distinguir la dimensión que tiene el enriquecimiento sin causa, que se aparta y de manera suma del enriquecimiento injustificado. Y como estamos hablando de contratos estatales, es simplemente revisar el marco de la Ley 80 del 93 y llegar a la conclusión inequívoca de que todos esos temas están suficientemente regulados, suficientemente decantados y suficientemente establecidos en las reglas de la contratación estatal. Vamos a decirlo entonces de la siguiente manera: cuando se acusa desequilibrio financiero del contrato, ¿acaso ese tema no está regulado en los artículos 27, cuarto, quinto de la Ley 80 del 93? Es tan arraigado el tema del desequilibrio o ruptura de la ecuación financiera o ecuación contractual de los contratos estatales, que se ha convertido ya casi como un principio de la contratación estatal, tema respecto del cual abundan conceptos y abundan teorías. Eso no ayuda a pensar que el desequilibrio financiero de los contratos estatales tiene fuente formal. ¿Por qué acudir a la fuente residual si, como decía el profesor Yoserán, no pueden coexistir dos acciones? Cosa distinta, y en eso hay que reconocerlo. En los planteamientos litigiosos se piden pretensiones principales y se acude a las pretensiones subsidiarias. Bueno, es otra cosa distinta. Es distinto invocar el enriquecimiento sin causa como una situación final, como una situación en donde se le pide al operador judicial, si ve que por la regla de la fuente formal no hay un resultado justo, acuda a lo justo. Entonces acuda a la fuente residual. Y entonces es cuando invocamos el enriquecimiento sin causa como un principio de equidad, como un principio de justicia, pero manteniendo esa estructura de que es una línea supletoria y en consecuencia fuente residual. No me canso de decirlo. ¿Qué ha pasado entonces en realidad? Que la jurisprudencia del Consejo ha estado en el ánimo absolutamente marcado y claro
de poner, digamos, orden al tema y de centrar una línea de unificación jurisprudencial, pues ha hecho lo que hoy corresponde, y es no entender o reconocer como contratista sino aquel que ha suscrito el acto jurídico contractual. Todos aquellos que no suscribieron un acto jurídico contractual podrán vincularse a un debate contencioso, pero nunca bajo la condición de contratistas. Y entonces las cosas suelen ser o mostrarse, digamos, en un panorama un poco más claro. Lo que es enriquecimiento sin causa es un debate extracontractual, porque si es contratista tiene fuente formal y el contrato resuelve todas esas polémicas. ¿Qué pasa con aquellos entonces que no suscriben contratos con el Estado, contraviniendo las reglas de los artículos 39 y 41 de la Ley 80, que es clara y reiterativa en señalar que el contrato del Estado es solemne porque debe constar por escrito? De eso entiendo yo es que viene la inspiración de la jurisprudencia unificada de la sección tercera del Consejo de Estado en procura de decir que los que no suscriben contrato estatal pues tienen la acta in reverso en la medida en que se den tres circunstancias específicas que el mismo fallo plantea. Punto interesante y valioso de esa jurisprudencia es definir, y que así sea siempre, que los debates de enriquecimiento sin causa están marcados para ser desarrollados enteramente como un elemento extracontractual de debate y no como controversia contractual. Los tres casos puntuales pues están allí en la sentencia, han tenido algunos debates, quizá ello con el tiempo permita más precisión y más amplitud. Yo simplemente considero, siguiendo todas estas doctrinas universales, que esa es una labor como del juez. En cada caso el juez valorará si se dan los elementos para que exista o no enriquecimiento sin causa. Es decir, en cada caso es el juez, frente a casos puntuales, quien define el valor justicia y el valor equidad. Aquí están planteados tres, brevemente, porque el tiempo ya se acaba, que son cuando el particular es constreñido a ejecutar prestación de darlo a hacer sobre el ejercicio de la supremacía del Estado, es decir, cuando el Estado lo compele. En segundo lugar, cuando esa persona que ejecuta esa prestación de darlo a hacer lo hace por la necesidad de atender una situación urgente de salud, digamos cuando está de por medio la vida, que es un valor supremo. Por último, cuando se trata de suministrar bienes y servicios, ejecutar obra, para superar situaciones de urgencia manifiesta que no fueron suficientemente declaradas en acto administrativo previo, como lo disponen los artículos 41 y 42 de la Ley 80 del 93. Sobre esas tres hipótesis es que la jurisprudencia del Consejo de Estado define los alcances del acto in reverso sobre la base de considerar una acción de reparación directa. Ahí podríamos entrar en un debate o generar situaciones un poco más precisas, digamos, pero manteniendo lo que más o menos hemos venido diciendo hoy, y es que sigue siendo un tema finalmente de si el tema es contractual o no lo es. Porque si se permite que en casos muy excepcionales se puedan convenir contratos verbales, y ese contrato verbal está reconocido no solamente por la Ley 80 en casos extremos o normas supletorias como la atención de urgencias que ya vienen de la Ley 10, y lo reconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado en su fallo reciente de unificación del año 2012, pues cabría señalar simplemente que si no se le pagan las prestaciones que ejecutó ese particular, y sabemos que ese contrato verbal en circunstancias especiales había que avalarlo, pues ahí lo que hay es un incumplimiento del contrato. Y si hay un incumplimiento del contrato, pues habría una fuente formal y en consecuencia el tema no sería de enriquecimiento sin causa. Tal vez una situación que tiende a ser de alguna manera desequilibrada, desproporcionada, es cómo entender que una persona que es compelida por el Estado para ejecutar determinada prestación de darlo a hacer, en el evento en que pruebe, como lo dice un fallo de abril de este año del Consejo de Estado, reiterando esa posición unificada, pero exigiendo a ese particular que pruebe que fue constreñido,
tenga solo derecho a la compensación. Claro que tiene derecho solo a la compensación, mas no a la indemnización, porque ahí hay que mantener esa línea que divide lo uno de lo otro. En el enriquecimiento sin causa no se alega un régimen de daños. Aquí el tema es enfrentar dos patrimonios de una manera, si se quiere, un poco más objetiva. Es decir, ¿por qué un patrimonio se enriquece y otro se empobrece? Cuando hablamos de régimen de responsabilidad por daños, entonces hablamos de culpas, hablamos de dolos o de los títulos que son propios en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que es una falla de servicio, el daño especial o el riesgo excepcional. Si vamos a aplicar todos estos títulos de imputación que tanto arraigo y tanta tradición han tenido en la jurisprudencia del Consejo de Estado, entonces quizá estamos ya desbordando los parámetros del enriquecimiento sin causa y entramos en otras corrientes de responsabilidad extracontractual del Estado que nos parece no podemos conectar en la medida en que estaríamos nosotros desarrollando una tarea que es distinta a la que hoy se propone, y es colocar el enriquecimiento sin causa en lo que es una acción meramente compensatoria, una acción residual supletoria que busca fundamentalmente encontrar en ello un principio de justicia y un principio de equidad como fuente residual, y ello precisamente a falta de fuente específica que no existe en determinados casos cuando un particular carece de ese régimen de garantías. Lo decía con absoluta claridad el magistrado Enrique Gil con su salvamento de voto. Aquí se trata de conciliar un régimen legalista o una situación legalista frente a una situación garantista. Esa es la polémica de hoy frente al tema del enriquecimiento sin causa, cuya discusión sigue generando debate, es decir, el tema nos sigue enriqueciendo a todos, pero es un tema sobre el cual, digamos, consideramos que es oportuno que vuelva a la línea civilista y tradicional del enriquecimiento sin causa, como más o menos tratamos de plantearlo, en donde el tema no parece ser legalista, parece ser un tema garantista. La verdad creo que en este breve tiempo, desde luego, sabiendo que hay tantas cosas que pudieran haberse dicho y que estarán por decirse, merecían de pronto responder a la invitación amable y cordial que, repito, agradezco mucho del portal contratacionenlinea.com para ofrecer a los suscriptores pues estos breves 30 minutos que pudieran servirles un poco para ilustrar el tema del enriquecimiento sin causa en el derecho administrativo colombiano. Muchísimas gracias.